¿Te acordás de tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Donde todo era un buen motivo para decir te quiero. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a la segunda parte de Historia de los 80. La historia que a continuación les voy a contar está muy relacionada, muy vinculada con la primera historia que ya les conté. En esa ocasión les comenté cómo yo me reunía en mi casa, específicamente en mi habitación, a compartir con los amigos, a escuchar buena música, a pasarla bien. Pero debo ser muy claro de que ese no era el único lugar donde los amigos nos reuníamos. También lo fue la casa de los hermanos Herrera, caso de Gino y Aldo, la casa de los hermanos Camus, con Ítalo y Pini, la casa de la hermana Fornés, con Elena y Marianela, la casa de los hermanos Nogales, con Tina y Marco, la casa de la hermana Chandía, la Patti, la Chechi y la Ani, y cuando la familia viajaba, también la casa de mi compadre Percy, también era un lugar de encuentro. Pero esto de encontrarse en casa y compartir con los amigos no era algo propio solamente de nosotros, fue un fenómeno social que se dio en la década de los 80 con los jóvenes de la época, porque la juventud de la época tuvo que vivir bajo un manto de un régimen militar, donde habían normas, reglas, restricciones y donde había un modelo de cómo debería comportarse un joven en sociedad. Por eso que estos espacios, que eran privados y aunque uno se encerraba en un lugar, increíblemente eran sinónimo de libertad, porque uno ahí se podía expresar libremente, ahí no podía escuchar la música que estaba prohibida y ahí podía ser honesto y mostrarse transparente frente a los amigos. Es una cualidad muy especial que tuvo, por eso esos lugares fueron muy importantes para la juventud de esos años y de hecho podíamos considerarlo que eran realmente lugares sagrados, lugares que tenían mucho valor. Por eso cuando alguien quiso mancillar y ensuciar esos espacios, dio origen a esta segunda historia. Los invito a ver la segunda historia de los 80 con el título El Militar. Esta historia también se da como a mediados de los 80 y comienza cuando en una noche llega mi compadre Toño Acuña a decirme que un amigo en común, en realidad amigo de todo, ya sea por envidia, por celos de amistad, en realidad no sé lo que lo motivó a hacer lo que hizo, fue a hablar con el papá de Toño, quien era su oficial de ejército, a decirle que su hijo se juntaba con un lote de personas en la casa de un tal Johnny a drogarse. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Realmente estaba impactado, no solo por el comentario, sino por quien lo decía. Si bien es cierto que este muchacho no lo habíamos invitado nunca a este tipo de actividades, no había razón para que hiciera lo que hizo. Y en ese contexto, el papá de Toño encima le prohibió de ese momento juntarse conmigo. Es decir, ahí prácticamente se acababa además nuestra amistad. Yo estaba ahí tratando de sopesar la noticia, de madurarla, de darle alguna lógica. Y mi compadre Toño me dice, pero tengo que decirte algo más, Johnny. Mi papá quiere que vayas mañana a hablar con él al departamento. Yo le dije, ¿qué, Toño? No, yo no voy a ir a hablar con tu papá, Toño. Johnny, que tienes que ir, me dijo. No, yo no voy a ir, compadre, yo ni siquiera conozco a tu papá, Toño. Johnny, tienes que ir porque si tú no vienes, él va a venir a hablar con tu papá y le va a contar todo. Toño terminó esa frase, se da vuelta y se va. Yo lo noté igual angustiado, incómodo por esta situación. Resultaba igual de desagradable para él, me imagino. Y yo quedé ahí en el umbral de la puerta de mi casa tratando de asimilar lo que había pasado. Y lo peor de todo, que se me repetía en mi cabeza la última frase de él. Va a venir a tu casa, va a hablar con tu papá y le va a contar todo. Y de ahí me pasó unos rollos terribles, me pasó una verdadera película de terror. Me imaginé que golpeaban la puerta, mi papá abría la puerta y estaban unos militares y le decían que su hijo era un drogadicto y que su casa prácticamente era un antro del vicio. Me imaginé a mi papá contestándole algo y como él era de ideas de izquierda, se lo podían llevar detenido. Me pasó unos rollos pero realmente terribles. Esa noche dormí muy poco, me levanté con las sensaciones muy encontradas. Primero, molestísimo con ese muchacho que había hecho ese comentario, quería puro encararlo.
y por otro lado muy angustiado de tener que enfrentar a papá de Toño, entendiendo en el contexto en que se daban las cosas. En ese minuto, el mundo militar tenía una influencia muy grande sobre la sociedad civil. Por lo tanto, yo tenía miedo de las consecuencias, de cómo terminar esa reunión y que tuviera consecuencias para mi familia. Eso realmente me incomodaba y después el motivo por el cual yo dije tengo que enfrentar esto sí o sí. Llegó la noche, llegó el momento y partí, pero me acuerdo que me puse mis lentes ópticos, que poco me gustaba usarlos, tomé mis cuadernos universitarios y caminé esas larguísimas 4 cuadras, digo larguísimas porque es en realidad una distancia bastante corta, pero para mí me pareció eterno. Finalmente llego al departamento, luego me paro fuera de la puerta y a lo menos en un minuto estuve parado ahí afuera pensando y reflexionando aún si tomar esa decisión. Finalmente golpeé la puerta se abrió y me recibe la mamá de Toño, quien me hace pasar. Y ahí está don Luis, sentado en un gran sillón, muy silente. Me sientan al frente de él, una actitud muy seria, muy de militar, me atrevería a decir muy intimidante. Después de unos segundos que fueron realmente eternos, comenzaron las preguntas. Que más que preguntas era un verdadero interrogatorio. ¿Quién era yo? ¿Qué estaba estudiando? ¿Quién componía mi familia? ¿Quién era mi padre? ¿En qué trabajaba mi padre? En fin. Bueno, a pesar del tono fuerte y denso con que venían esas preguntas, yo igual traté de mantener la calma y de contestarle en forma bien calmada, relajada, a pesar de lo nervioso que estaba. Incluso cuando vinieron las preguntas más complejas, aquellas que se referían a la actividad que hacíamos, ese encuentro con los amigos. Me preguntó quiénes se juntaban, cuál era la razón de ese encuentro, si bebíamos bebida alcohólica, si consumían alguna sustancia ilícita. Yo le conté que en realidad era un encuentro de amigos nomás, escuchar música, y que en mi casa, en mi familia, jamás permitirían algo así. Finalmente, este diálogo, increíblemente, se fue distendiendo. El tono de voz fue cambiando, y sin querer, casi sin darme cuenta, el sujeto, el tema de conversación dejé de ser yo. Y comenzamos a hablar de Toño, de su hijo y de mi amigo. Y en ese minuto sucedió el milagro. Porque desapareció ese militar inquisidor, ese militar interrogador, y apareció el padre. Ese padre que quiere lo mejor para su hijo. Ese padre que protege, ese padre que cuida. Y que lamentablemente tiene una muralla generacional insalvable para poder comunicarse con su hijo, porque eso lo separa, lamentablemente es así, y tiene que pasar años para que ese hijo madure, crezca, madure, y ojalá tenga hijos, y pueda recién entender ese mensaje, esa comunicación que el padre trató en un minuto de entregarle. Es una realidad humana y tiene que ver con todos los hogares y con todas las familias. El ejemplo más claro de esos mundos paralelos fue cuando don Luis definía las cosas que no estaban bien, que a lo mejor había que corregir o que definitivamente estaban malas dentro de la conducta de su hijo, de mi amigo. Era cuando mencionaba todas las cosas por las cuales nosotros admirábamos a Toño. Es decir, que era un tipo aventurero, que le gustaba las fiestas, que le encantaba bailar, que le gustaba la música, que era muy tremendamente sociable, amiguero, y que además era muy pololero, le encantaba mucho pololear. Bueno, y todas las cosas que nosotros admiramos de él y que en cierto modo todos teníamos en mayor o menor grado. Pero definía claramente de cómo estos dos mundos nunca lograban juntarse, unirse. Bueno, finalmente la conversación fue tomando un camino totalmente distinto al que imaginé cuando llegué. Empezó a hacerse un ambiente mucho más grato. Y de hecho que cuando en un minuto de la conversación don Luis me dice que aconseja a su hijo y que lo oriente para que vaya por el buen camino, en ese minuto me di cuenta que todo había cambiado y por primera vez pude sonreír. Finalmente esta reunión que me tenía tan angustiado y que me tenía tan desesperado tomó otro curso y terminó con un gran apretón de mano y una sonrisa cuando él me recordó cómo él se imaginaba que era yo. Cómo él se imaginaba que yo era tipo hippie, pelo largo, con una tremenda barba. Entonces ya cuando llegué, ya por lo menos ya me vio distinto, digamos, independiente que fue con la conversación, quedó más claro de eso. Bueno, salí de ese departamento realmente feliz,
venía por la calle contento, casi bailando, de alegría, digamos, estaba realmente contento. Finalmente llegué a mi habitación, a mi casa, me senté en mi cama y empecé a reflexionar, a entender qué había pasado finalmente. Cómo ese padre que pensaba que yo era lo peor para su hijo, cuando comenzó esta reunión, terminó diciéndome que ojalá lo aconsejara y lo orientara. Ese cambio radical fue una gran lección de vida que me dio don Luis. Me hizo pensar sobre ese amigo. Ese amigo que yo en mi cabeza había pensado que era un traidor, que actuaba de forma incorrecta, entendí que yo tenía que perdonarlo. Y tenía que perdonarlo porque a veces sin querer, inconscientemente, vamos dejando amigos de lado. Amigos que quieren ser parte de nuestras vidas y no los tomamos en cuenta, sin darnos cuenta. Y vamos generando sentimientos de frustración, de dolor y que a lo mejor después se transforman en rabia. Yo pude entender a mi amigo y lo perdoné. Tanto sí que después cuando me encontraba con él, yo no le decía absolutamente nada, lo di totalmente superado el tema y de hecho estuvimos mucho tiempo compartiendo juntos, varios años que tuvimos el tema de los carnavales. Después reflexioné sobre la conversación que tuve con don Luis, porque él me venía conociendo recién y a pesar de eso, él creyó en todo lo que yo le dije, siendo que yo, más de algunas cosas en las cuales yo le respondí, no le había dicho la verdad. Pero a pesar de eso, él creyó en mí. Y eso me hizo sentir un compromiso. Yo tenía un compromiso con él que no estaba querido, no estaba firmado, porque él había tenido una actitud muy espectacular conmigo y que me obligaba en cierto modo a tomar una acción. Fue así que decidí esa misma noche terminar para siempre, cerrar las puertas de meditación para futura actividad de los amigos. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque me permitió el día de mañana, cuando de vez en cuando me tocaba ir a buscar a Toño, que don Luis me hacía pasar un par de minutos, un par de conversas y estar así con la frente en alta, sabiendo que hablaba con la verdad con esa persona. Así que eso fue una experiencia genial de vida y que hoy, a la luz de los años, solamente tengo maravillosos recuerdos de esa vivencia. Fue muy angustiosa, pero creo que fue una gran enseñanza de vida. Y como dice ese viejo refrán, ¿qué es la vida al final? La vida es una gran escuela donde nunca nos graduamos. Simplemente aprendemos. Bien, pues amigo, espero que les haya encantado esta historia y lo quiero dejar con un tema muy, muy especial. Es un cover de esa canción maravillosa, Padre e Hijo, de Cat Stevens, y quiero que la disfruten y seguramente lo haga reflexionar aún más sobre lo que hemos conversado. Un gran abrazo y lo espero para la tercera historia de Historia de los 80. Dedicado al señor Luis Antonio Acuña, quien terminó su exitosa carrera militar como suboficial mayor del ejército. Falleció a los 90 años, el 17 de noviembre del año 2024. It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young. It's your fault. There's so much you have to know. Find a girl and settle down. If you wanna, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain